Independencia de Venezuela. Entre los factores influyentes se destacan el deseo de poder de los grupos sociales criollos que poseían el estatus social y económico, pero no político, el descontento de la población por los malos manejos y por el alza de los impuestos, la introducción de las ideas del enciclopedismo, la Ilustración, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, la Revolución Haitiana y el reinado de José I de España. La Primera República corresponde al período transcurrido entre el 19 de abril de 1810 y el 30 de julio de 1812, cuando la Junta Suprema de Gobierno sustituye pacíficamente a las autoridades españolas. El 19 de abril de 1810, de Juan Lovera, muestra la destitución del capitán general Vicente Emparán. El capitán general Vicente Emparán fue obligado a renunciar a su cargo el 19 de abril de 1810 por el Cabildo de Caracas. Esa misma tarde el Cabildo se constituyó como Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII. La Junta Suprema de Caracas procuró la adhesión de las demás provincias de la Capitanía General de Venezuela al movimiento. Se dieron pronunciamientos favorables en Cumaná y Barcelona el 27 de abril, Margarita el 4 de mayo, Barinas el 5 de mayo, Mérida el 16 de septiembre y Trujillo el 9 de octubre. La Guayana se pronunció el 11 de mayo a favor de la Junta Suprema de Caracas, pero al tener conocimiento el 3 de junio de la instalación en España del Consejo de Regencia, reconoció a esta como autoridad legítima y se alejó de la revolución caraqueña. Las provincias de Coro y Maracaibo se mantuvieron fieles al Consejo de Regencia. El carácter de la Junta Suprema de Caracas como conservadora de los derechos de Fernando VII no le permitía ir más allá de la autonomía proclamada el 19 de abril. Por esa razón, la Junta convocó a elecciones para instalar un Congreso Constituyente ante el cual declinar sus poderes y que decidiera la suerte futura de los estados. La convocatoria al Congreso fue hecha en junio. Fue acatada a las provincias de Caracas, Barinas, Cumaná, Barcelona, Mérida, Margarita y Trujillo, mas no por las provincias de Maracaibo, Coro y Guayana. Las elecciones se practicaron entre octubre y noviembre de 1810. El reglamento electoral era censitario pues daba el voto a los hombres libres, mayores de 25 años, o mayores de 21 si eran casados, y propietarios de 2.000 pesos en bienes muebles o raíces. No había voto para las mujeres, los esclavos y los carentes de bienes de fortuna. El reglamento dispuso, además, que las elecciones se hicieran en 2 grados. Primero, los votantes nombraban a los electores de la parroquia, y luego, estos electores, reunidos en asamblea electoral en la capital de la provincia, designaban los representantes al Congreso, a razón de un diputado por cada 20.000 habitantes. Realizadas las elecciones, resultaron elegidos 44 diputados al Congreso. El Supremo Congreso de Venezuela se instaló el 2 de marzo de 1811 en la Casa del Conde de San Javier, actual esquina del Conde en Caracas. El 5 de marzo de 1811 la Junta Suprema de Caracas cesó en sus funciones. Con la fundación de la Sociedad de Agricultura y Economía, no tardó mucho tiempo para que esta organización se volviera la principal promotora del rompimiento con España. Entre sus miembros se encontraban José Félix Rivas, Francisco José Rivas, Antonio Muñoz Tebar, Vicente Salias y Miguel José Sanz. En sus sesiones discutían sobre economía, política, asuntos civiles, religiosos y militares. Llegó a contar con hasta 600 miembros solamente en Caracas y con filiales en Barcelona, Barinas, Valencia y Puerto Cabello. El periódico del Patriota Revolucionario, dirigido por Salias y Muñoz Tebar, fue desde junio de 1811 su órgano divulgativo. La incorporación del generalísimo Francisco de Miranda y del joven Simón Bolívar dio a la sociedad un carácter revolucionario. Las críticas del régimen colonial, la difusión de las ideas separatistas y la presión ante el Congreso para que declarara la independencia fueron las acciones más importantes de la sociedad patriótica. En el Supremo Congreso de Venezuela había 2 facciones en pugna: los separatistas y los fidelistas. Los separatistas eran partidarios de la independencia de Venezuela, mientras que los fidelistas eran fieles al rey Fernando VII. A medida que se fueron desarrollando las sesiones del Congreso, la idea de la independencia fue ganando adeptos en el seno del mismo. Muchos diputados la apoyaron con apasionados alegatos, otros con argumentos históricos. El 2 de julio se presentó en el Congreso una moción sobre la independencia. El 3 de julio de 1811 se inició el debate en el Congreso. El 5 de julio se procedió a la votación. La independencia fue aprobada con 40 votos a favor. De inmediato, el presidente del Congreso, diputado Juan Antonio Rodríguez, anunció que estaba declarada solemnemente la independencia absoluta de Venezuela. Francisco de Miranda y otros miembros de la sociedad patriótica encabezaron una masa popular que recorrió las calles y plazas de Caracas, aclamando la independencia y la libertad.
Juan Escalona, quien presidía el primer triunvirato independentista, lanzó una proclama a los habitantes de Caracas dándoles a conocer que el Congreso había votado por la independencia absoluta. Los diputados acordaron llamar a la nueva república como Confederación Americana de Venezuela y nombraron una comisión para decidir sobre la bandera y la redacción de una constitución. El diputado Juan Germán Rostio y el secretario del Congreso, Francisco Isnardi, elaboraron el acta de la Declaración de Independencia. La misma fue aprobada por los diputados el 7 de julio. El 13 de julio de 1811 se aprobó la bandera de Venezuela, la cual se basó en el diseño realizado por Francisco de Miranda en 1806. El 14 de julio, en un acto público y solemne, fue izada por primera vez esta bandera. El 21 de diciembre de 1811, el Congreso aprobó la Constitución Federal de los Estados de Venezuela de 1811. El 15 de febrero de 1812, el Congreso suspendió sus sesiones y acordó trasladarse a Valencia, designando la ciudad federal el 1 de marzo de ese mismo año, cuando reanudó sus sesiones. El 26 de marzo de 1812 a las 4 de la tarde, un terremoto destruyó Caracas ocasionando grandes daños y la muerte de cerca de 20.000 personas. Ese mismo año Bolívar perdió el control de Puerto Cabello y Francisco de Miranda capituló en San Mateo ante el jefe realista Domingo Monteverde, firmando un acuerdo que consistió en la entrega de las armas por parte de los patriotas. A cambio, los realistas respetarían personas y bienes. Cuando Miranda se dirigió a embarcarse en La Guaira, es detenido, junto a otros 8 jefes, por sus antiguos camaradas, entre los que se encontraba el joven Simón Bolívar. Los apresados fueron acusados de dilapidar los caudales públicos y seguidamente entregados a los realistas. Miranda es encarcelado en Puerto Cabello, después fue trasladado a Puerto Rico y por último al Arsenal de la Carraca, en Cádiz, donde falleció en 1816. La Segunda República corresponde al período transcurrido entre agosto de 1813 y diciembre de 1814 y se conoce con el calificativo del lapso de guerra a muerte acabada la Primera República. Los principales responsables políticos y militares de la independencia se exilian. Bolívar escribe el Manifiesto de Cartagena, donde analiza las razones del fracaso de la República y el futuro de los países que participan en este proceso, los que luego formarán la Gran Colombia. Fue escrito en Cartagena de Indias, Colombia, el 15 de diciembre de 1812. En el bando realista, Monteverde, engreído por su éxito, se niega a entregar el poder al general Fernando Mijares, llegado a Puerto Cabello desde Puerto Rico y nombrado capitán general por la regencia. Faltando a lo pactado con Miranda, inicia una represión contra los patriotas con la finalidad de preparar el terreno para ejecutar sus planes de invasión de la República de la Nueva Granada, declarada independiente del poder español. Enterado de sus intenciones, Bolívar solicita su incorporación al ejército neogranadino y apoyo logístico para posteriormente iniciar las operaciones militares de lo que se conoce en la historia con el nombre de Campaña Admirable. El 8 de enero de 1813 ocupó a la ciudad de Ocaña, la segunda en importancia en norte de Santander, después de Cúcuta, después de haber dejado el paso libre en el Magdalena Medio, consiguiendo así la navegación entre Bogotá y Cartagena. El 16 de febrero sale rumbo a Cúcuta pues había peligro por la presencia de Ramón Correa y sus fuerzas realistas. En su recorrido venció una fuerza enemiga que le cerraba el paso en la Aguada. El 28 del mismo mes se llevaba a cabo lo que hoy en día se conoce como Batalla de Cúcuta, con la cual se le dio la independencia a esta ciudad. El Libertador solicitó ayuda al gobierno neogranadino a través del Manifiesto de Cartagena, la cual le fue concebida por las acciones que ya había llevado a cabo en ese país. La reconquista de Caracas por parte de los republicanos es para los historiadores el hito que marca el inicio de lo que han llamado la Segunda República. Bolívar, desde Caracas, proclama la guerra a muerte con exterminio de la raza española. La municipalidad de Caracas le confiere a Bolívar el título de Libertador y general en jefe del ejército republicano. El año siguiente es nombrado jefe supremo. La situación militar se complica por la aparición de la figura de José Tomás Boves, asturiano, que organiza un ejército que lucha en el bando de los realistas y que subleva a la población negra o mestiza en contra de los blancos venezolanos, es decir, quienes dirigen el proceso independentista. En opinión de algunos historiadores, Boves se aprovechó del resentimiento social existente en este grupo. A partir de febrero de 1814 se produjo una serie de encuentros entre patriotas y realistas en un área que comprende desde el lago de Valencia hasta San Mateo, es decir, en lo que se conoce como los Valles de Aragua. En la casa alta de la hacienda San Mateo, propiedad de Simón Bolívar, se colocó el parque cuya custodia fue encomendada al capitán Antonio Ricaurte y a una pequeña tropa de 50 soldados. Durante el ataque realista, Francisco Tomás Morales se apoderó del ingenio mientras una de sus columnas, bajando por la fila de los cucharos, tomó la casa alta. No fue capturado el parque por dicha columna porque lo impidió su custodio.
El capitán Antonio Ricaurte, quien, al ver tropas realistas en condiciones de capturar aquel depósito, prendió fuego a la pólvora y lo hizo volar el 25 de marzo de 1814, con lo cual pereció él y aquellos que se hallaban dentro del recinto. Bolívar aprovechó el desorden momentáneo que se produjo entre los atacantes y lanzó un contraataque, con el cual reconquistó la Casa Alta. La estatua que inmortaliza el gesto heroico de Ricaurte en el Ingenio Bolívar en San Mateo es una obra del escultor Lorenzo González. En 1814 se suceden cruentas batallas, represalias contra la población civil de ambos bandos y el asedio de las ciudades. La población de Caracas, amenazada ante la llegada inminente de Boves, debe huir a Oriente. Los historiadores marcan la batalla de Maturín, el 11 de diciembre de 1814, como el fin de la Segunda República. La Tercera República corresponde al período entre 1817 y diciembre de 1819, año en el cual Simón Bolívar crea la República de la Gran Colombia. Después de la caída de la Segunda República, los líderes patriotas se refugiaron en las islas del Mar Caribe, especialmente en Jamaica, Trinidad, Haití y Curazao. Desde allí, y con el apoyo de esos países, especialmente Haití, reanudaron la lucha. Bolívar regresa a la Nueva Granada para intentar repetir la hazaña de la campaña Admirable, acción que es rechazada por sus partidarios. Sintiéndose incomprendido en Cartagena de Indias, decide tomar el 9 de mayo de 1815 el camino del destierro hacia Jamaica, animado por la idea de llegar al mundo angloparlante y convencerlo de su cooperación con el ideal de la independencia hispanoamericana. En Kingston vivirá desde mayo hasta diciembre de 1815, tiempo que dedicó a la meditación y cavilación acerca del porvenir del continente americano ante la situación sobre el destino de México, Centroamérica, la Nueva Granada, incluye a la actual Panamá, Venezuela, Buenos Aires, Chile y Perú. La Carta de Jamaica es un texto escrito por Simón Bolívar el 6 de septiembre de 1815 en Kingston, en respuesta a una misiva de Henry Cullen, donde expone las razones que provocaron la caída de la Segunda República en el contexto de la independencia de Venezuela. Aunque la carta estaba originalmente dirigida a Henry Cullen, está claro que su objetivo fundamental era llamar la atención de la nación liberal más poderosa del siglo XIX, Gran Bretaña, a fin de que se decidiera a involucrarse en la independencia americana. Estos planificaron una expedición a tierra firme, la cual zarpó en marzo de 1816. Luego de tomar la isla de Margarita, los republicanos prosiguieron su gesta atacando Carúpano y Maracay. Bolívar huyó al poco tiempo. Se hizo una segunda expedición. Manuel Piar había conseguido liberar Guayana. Bolívar aprovechó esto para trasladarse allí junto con las tropas de mercenarios europeos, ante todo británicos, que llegaban a Venezuela a través de Oriente. Bolívar tomó el mando de las tropas republicanas acantonadas en Guayana y estableció la Tercera República. La rivalidad con Piar creció rápidamente y al final Bolívar mandó aprehender a este. Al poco tiempo, Piar fue ejecutado. Por su parte, José Antonio Páez realizó importantísimas operaciones militares para liberar la región central del país al mando de sus llaneros. La guerra en el llano sigue hasta 1819. En febrero de ese año, Bolívar intentó la reorganización del Estado con la instalación del Congreso de Angostura, cuyo resultado es la creación de la Gran Colombia. En 1820 se firmó el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra, poniendo fin a la guerra a muerte y cesando hostilidades hasta el 28 de abril de 1821. El 24 de junio de ese mismo año, Bolívar se enfrentó a Miguel de la Torre en la batalla de Carabobo, que se salda con la victoria republicana. Esta victoria significó la liquidación de las tropas realistas en Venezuela, dejando remanentes que serían vencidos en la batalla naval del lago de Maracaibo en 1823. La República de la Gran Colombia, según la ley fundamental que la crea, integra a Venezuela con el Virreinato de Nueva Granada y la provincia libre de Guayaquil, a la que luego se une la Audiencia de Quito y Panamá. El Congreso elegido en Angostura se mueve a Cúcuta, donde se sanciona la Constitución de Cúcuta en agosto de 1821 y en la que se define la organización política de este estado. Bolívar es elegido presidente por mayoría y Francisco de Paula Santander es hecho vicepresidente. Bolívar continúa sus campañas de liberación por el sur, en la que propicia la liberación del Perú y la creación de Bolivia. El nuevo Estado reguló sobre el comercio y las instituciones públicas y también decretó la abolición de la esclavitud. 26, pero la discrepancia entre bolivarianos, centralistas y santanderistas, federalistas, tensionó el orden interno. Aunado a la crisis económica, la carente infraestructura, las diferencias idiosincráticas y de intereses y el deseo de autonomía por parte de los venezolanos para con su territorio, germinó la secesión.
La Cosiata de 1826, liderada por José Antonio Páez y el doctor Miguel Peña Páez, fraguó dicha inconformidad del Departamento de Venezuela con el gobierno de Bogotá. Para aquietar la convulsión, Bolívar gobernó por decreto desde 1828, pero ello no impidió la separación de Venezuela, que se manifestó finalmente en noviembre de 1829. En mayo de 1830 se instaló el Congreso de Valencia en Valencia, capital provisional del país, con motivo del Congreso, para tomar decisiones con respecto a los pasos a seguir por el Departamento de Venezuela en vista el creciente y continuo distanciamiento con el gobierno central, lo cual terminó en la separación definitiva de Venezuela de la Gran Colombia y el nacimiento del Estado de Venezuela, adoptándose una nueva constitución. Para no perderte de ninguna noticia relacionada a mi canal, te invito a suscribirte y a darle clic a la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y no te pierdas de nada. Saludos, y ya sabes, si te gustó este vídeo, regálame una mano hacia arriba, dale like y suscríbete. Comparte y comenta. Muchas gracias y hasta la próxima.